Hola, hola, hola. Jóvenes, jovencitos, seguimos avanzando. Jueves 11 de febrero, confiando en la misericordia de Dios, en el poder de Dios, en la bondad de Dios, en la unción del Espíritu Santo, en la dirección del Espíritu Santo, viendo la gloria y los milagros de Dios todos los días. Todos los días Dios no hace sino señales, prodigios y milagros. Es una cosa extraordinaria. Estamos en las manos del mejor. Como decía Job, no hay árbitro entre tú y yo. No hay otro. Tú eres solo. Por lo tanto, te quiero de mi lado. No quiero disgustarme contigo. No quiero pelear con aquel que es el único que me puede ayudar. Eso lo tenía claro Job. Aunque sufriera lo que estaba sufriendo, era claro que él no quería separarse de Dios, que quien le podía ayudar, y efectivamente fue el que le pudo restaurar, era Dios, aquel que también permitió que sucediera en su vida eso que le estaba pasando. Nunca nos separemos de Dios, tengamos a Dios siempre de nuestro lado. La gente dice por ahí cuando pelea con el patrón, dice no pelee con la cuchara. Y aquí sí, pelear con Dios es pelear con la cuchara y pelear con la vida y pelear con todo. ¿Sí o no? Entonces es mejor tener a Dios de nuestro lado. Además, porque es claro que el propósito de Dios para nosotros siempre será amarnos. Y dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso ahí no cambia. Vamos a orar y a entregarle este tiempo de meditación al Señor. Mañana no tenemos meditando en el monte porque hacemos el servicio desde la iglesia. Seguimos en Hebreos. Mañana iremos a un capítulo que es muy interesante, que es el 6, Hebreos 6. Espíritu Santo, gracias por bendecir esta noche, por sostener nuestras vidas en medio de las dificultades, por darnos fortaleza interior, porque como dice el Salmo 23, confortará nuestra alma, quiere decir, fortalecerá nuestra alma. Nuestra alma necesita tu fortaleza. Te necesitamos de nuestro lado. ¿Cómo vamos a pelear con el único que nos puede ayudar, sanar, restaurar, sostener y aún proveer y devolver y hacer cosas nuevas? Tú eres el único que nos puede ayudar. A ti acudimos. A ti te dejamos todas las necesidades y pedimos que tu palabra ahora por el Espíritu Santo nos sea revelada. Amén. Quiero compartirles en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, el versículo 28 y 29. Es muy interesante. La enseñanza de la palabra es maravillosa y aquí Jesús nos da una enseñanza extraordinaria. Dice, y llegado a la casa, vinieron a él los dos ciegos. Los ciegos, que eran dos. Y Jesús les dijo, ojo, Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Tremendo. Jesús te pregunta hoy, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo devolverte aquello? ¿Crees que puedo volver a la vida? ¿Crees que puedo yo con mi palabra crear, volver a construir? ¿Crees que te pueden devolver? ¿Crees que se pueden aumentar? ¿Crees que puede desaparecer? ¿Crees que se puede edificar? ¿Crees que yo puedo hacer eso? Jesús les preguntó, ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? ¿Creen eso en su corazón? Jesús nos va a preguntar siempre, ¿crees que yo lo puedo hacer? Y dice, ellos contestaron, sí, Señor. ¿Crees que puedo hacer esto? Sí, Señor. ¿Cuál es la respuesta? Pero mire lo que sigue. Entonces les tocó los ojos, diciendo,
conforme a vuestra fe os sea hecho. La fe son las manos espirituales que nos ha dado Dios para recibir la verdad, para confiar y para creer en Él. Es la certeza de lo que espero y la convicción de algo que yo no veo. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Pero Dios no va a hacer estas dos preguntas. La primera pregunta: ¿crees que puedo hacer esto? Vienes a mí con inquietudes, con necesidades, necesitas un milagro, necesitas restauración, una provisión sobrenatural, un milagro de sanidad, que tu hijo se restaure, tu matrimonio, tu hogar, tu empleo, tu economía, salir de deudas. ¿Crees que yo lo puedo hacer? Jesús siempre te va a preguntar eso. ¿Crees que yo lo puedo hacer? La Biblia dice que la fe, dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Si no, no estamos haciendo nada. La fe es fundamental. Bien decía Lutero en sus principales enunciados: solo Cristo, solo gracia, solo Biblia, solo fe. Porque está ahí en la Biblia. Jesús siempre va a preguntarnos. Él no va a hacer nada que nosotros no creamos y no confiemos en Él. Hay que creer en Él y creerle a Él, que Él es poderoso y grande. Cada milagro y cada testimonio que usted escuche es el abono de su fe. Por eso hay que escuchar testimonios, prestarles atención y saber las cosas que Dios hace todos los días. Y leerlas en la Biblia, pero también verlos hoy en día. No es mediana la gran cantidad de gente que ha superado esta enfermedad y la gran cantidad de gente que ha sobrevivido a cualquier edad después de estar intubada. Ese es el punto. Es un milagro. Son milagros. Solo Dios puede hacer eso. Pero Jesús te va a preguntar: ¿y tú crees eso? ¿Y tú lo crees? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Es la pregunta. ¿Crees que Dios puede restaurar tu hijo? ¿Tú lo crees? Que Dios es poderoso, que Jesús es poderoso, que está de tu lado y que el Espíritu Santo está en ti. ¿Lo crees? ¿Crees que va a ser salvo? ¿Crees que Jesús va a venir por ti? ¿Tú lo crees? ¿O es que lo has oído de otros y te parece que es así? ¿O lo crees tú? Por eso dice en Romanos 14: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. No se vive por la fe de los demás. Tú tienes que tener fe. Jesús no le preguntó a todo el mundo. Jesús le preguntó específicamente a estos dos ciegos: jóvenes, ¿ustedes creen que yo los puedo curar? Y contestaron: sí, Señor. Sí, Señor. A la pregunta tendrías que contestar, ojo, tendrías que contestar: sí, Señor. Pero Dios no te va a obligar, ¿no? Tiene que ser una respuesta espontánea para que sea de fe. Y después Jesús les dice, cuando son sanados: por la fe de ustedes, porque yo no puedo hacer nada si ustedes no creen. Es así de simple. Es así de simple. La fe es un elemento esencial, básico de la vida cristiana. Básico. La fe podríamos llamarla también la gasolina espiritual. Nadie puede caminar espiritualmente sin fe, como un carro no puede andar sin gasolina. Jamás. ¿Cierto? El que mueve el motor de una persona es la fe. Por eso es tan serio el asunto de la fe. Es creer en lo que Dios puede hacer. ¿Crees que yo puedo hacerlo?
Mírame bien, dice Jesús. ¿Sabes quién soy, quién está delante de ti? ¿Crees que soy un médico, un hechicero, un ingeniero? ¿Qué crees que soy? ¿Otro ser humano como tú? ¿O crees que yo soy Dios, quien tiene el poder y la autoridad para crear, para plantar, para arrancar, para construir, para edificar, para volver a dar vida, para resucitar? ¿Crees? ¿Crees? Sí, Señor, yo creo que tú eres capaz. ¡Ave María! Ese es el punto. Vendrán las respuestas y tú tendrás, Dios te tendrá que decir, por tu fe, estás creyendo. Y si sigues creyendo, dice la Biblia, verás la gloria de Dios. Es así de simple. Le pido al Señor ahora que descienda sobre ti y te dé una fe sobrenatural. Vamos a orar. Espíritu Santo, bendice la vida de tu pueblo y danos una cosa enorme de fe, como el grano de mostaza, pero danos fe porque necesitamos confiar absolutamente en ti, en que tú eres el poderoso, el grande, el alto, el sublime, el que hiciste la Osa, el Orión, las Pleiades, quien tiene toda la autoridad y el poder, quien puede ordenar y detener el sol, detener los planetas, volverlos a hacer. Tú puedes resucitar y nosotros confiamos absolutamente en ti, en que todo está en las manos tuyas y que tú vas a sorprendernos con cosas sobrenaturales. Queremos ser hombres y mujeres de fe, de fe. Descansar en tu palabra, en todo lo que tú nos has dicho, que si tú dijiste, sé sano, así es. Hay vida y hay sanidad. Tu palabra tiene autoridad. Te damos muchas gracias esta noche y que tu bendición sea con nosotros. Visita los hospitales, sigue haciendo tus prodigios, señales y milagros. Sigue guardando a tu pueblo, preservándolo y protegiendo de esta maligna enfermedad y de cualquier otra. Derrama de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes, que el Señor los bendiga, que descansen. Recuerden, mañana tenemos el servicio a las 7 de la noche. 7 de la noche. Dios los bendiga.